Vamos a hacer una pequeña oración para iniciar y cedo la palabra a nuestro orador invitado. Señor, gracias, gracias Señor por este tiempo, Señor, gracias porque tú nos amas, Señor, y nos capacitas para tu obra, Señor. Bendigo a cada uno de los que estamos aquí, a aquellos que se han de incorporar, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien se mueva y quien hable a nuestras vidas. Bendecimos la vida de Benjamín, Señor, y gracias, Señor, porque tú tienes algo, una palabra para cada uno de nosotros, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. No te escuchamos. Estamos. Gracias. Pues muy buenas noches a todos. Como siempre, un gusto poder verlos, saludarlos. Creo que la mayoría los conozco, pero bueno, vamos a comenzar este tiempo. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Ahorita me dicen si se ve bien. Supongo que ahí me pueden ver bien la presentación que estoy poniendo. Sí, sin problema. Perfecto. Bien, pues vamos a comenzar. Hoy quiero compartirte un mensaje breve, pero pues confío en que muy edificante. Y bueno, pues le he puesto por título a este mensaje 3 consejos para compartir tu fe. Y bueno, pues quisiera iniciar este mensaje haciéndote una pregunta. Tú que me escuchas, ¿qué tan frecuentemente compartes tu fe con otros? Sabes, cuando nosotros recibimos a Cristo y empezamos esta nueva vida, algo que al menos en la mayoría de las iglesias se nos fomenta siempre, pues es no solamente a crecer en conocimientos, versículos bíblicos, etcétera, sino que también nosotros podamos compartir nuestra fe. Y yo no sé tú qué tanto acostumbras, qué tanto has compartido, por ejemplo, a Cristo en esta semana con tus seres queridos, tus familiares, amigos, compañeros de trabajo, escuela, pero es algo que es muy importante porque es parte de nosotros, ¿sabes? Una de las evidencias principales de que una persona ha nacido de nuevo y le ha entregado su vida a Cristo Jesús es que tiene un deseo y una pasión por compartir a Cristo, ¿no? Es algo que tiene como una necesidad de hacerlo, es como aquel que prueba un medicamento o un producto buenísimo, ¿verdad? Que le funciona, que le impacta tanto, que lo ayuda tanto, que lo quiere compartir con todos, ¿no? Cuando a veces comparto con los jóvenes, le digo, es como cuando tienes novia, ¿no? O cuando tienes novio, que te gusta tanto, que es increíble, y quieres que todo México, que todo el mundo se entere de que tienes esa persona, ¿no? Y lo mismo pasa con Jesús. Cuando Jesús entra en nuestra vida, empieza a transformarnos, empieza a moldearnos, es algo natural que nosotros queramos compartirlo. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, no sé tu caso, a algunos quizá nos pasa que de repente vamos perdiendo como la práctica, ¿no? Vamos perdiendo el tiempo, a veces las circunstancias de la vida, los problemas, X, Y, Z, pues como que nos desvían, ¿no? Pero es un trabajo que nosotros tenemos que hacer constantemente. Sabes, Jesús antes de ascender al cielo le dejó a sus discípulos una comisión y tú la puedes leer, por ejemplo, en Mateo capítulo 28. Y él les dijo a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Vayan y hagan no solamente gente que conozca de Jesús, sino gente que me siga, gente que siga mis pasos, que siga mis enseñanzas, y es algo que tú y yo tenemos que hacer de igual manera. Y bueno, no sé qué tanto tú acostumbres compartir tu fe en Cristo. Hay personas que lo hacen de manera cotidiana, ¿verdad? Les sale rapidísimo, hay quienes a lo mejor de vez en cuando, pero es algo muy importante porque es algo que nos conecta con Dios y nos hace sentir vivos, que nos conecta con el Señor. Y bueno, pues precisamente hoy quisiera compartirte 3 consejos, como le decía el título, ¿verdad? Para que tú y yo podamos compartir nuestra fe en Cristo, porque no solamente hay situaciones, sino a veces también ideas, luchamos contra las personas, sus ideologías, pero quiero compartirte estos 3 consejos. Y el primer consejo que te quiero dar para que tú y yo podamos compartir nuestra fe con otras personas es este. Recuerda el poder que te transforma. Sabes, compartí hace unos momentos, cuando tú pruebas un producto maravilloso o algo que te gusta mucho, es algo que te funcionó, ¿no? Es algo de lo cual tú puedes dar testimonio y que tú ya has probado. Y precisamente el apóstol Pablo fue uno de los más grandes evangelistas que ha habido, ¿no? Una persona que impactó
ciudades, personas de todos lados. Y bueno, hay un versículo muy famoso en su carta a los Romanos, capítulo 1 y versículo 16, que dice lo siguiente. Pablo escribe, no me da vergüenza anunciar esta buena noticia, gracias al poder de Dios. Todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvados, no importa si son judíos o no lo son. Y lo que quiero resaltar de este versículo es la primera frase que él dice. Pablo dice, no me da vergüenza anunciar esta buena noticia. ¿Sabes? Algo que yo reflexiono del apóstol Pablo es que él era un hombre que no solamente conocía del mensaje de salvación, sino que él mismo lo había experimentado. Jesucristo un día entró a su vida, él tuvo un encuentro personal con Dios y a partir de ese momento, Pablo no volvió a ser el mismo. Él fue transformado por el poder del Evangelio y eso era una de las razones por las cuales Pablo constantemente iba predicando el Evangelio de Jesucristo. Y precisamente pues vamos a analizar la historia de Pablo. A lo mejor me puedes acompañar en tu Biblia o aquí los voy a poner en la pantalla. Hechos capítulo 9 y vamos a leer de los versículos 1 en adelante. Vamos a ver ahorita la historia de Saulo o Pablo, como lo conocíamos antes, y vamos a ver cómo el Evangelio lo transformó. A lo mejor ya lo has leído, pero es un buen momento para recordarlo. Hechos capítulo 9, versículo 1 dice lo siguiente. Mientras tanto, Saulo, que era el nombre anterior de Pablo, dice que él pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. ¿Sabes? Pablo era un fariseo, era un judío que conocía la ley, como los buen fariseo, pues no estaba muy a favor de Jesús, ¿verdad? Al contrario, estaba en contra, no lo reconoció como el Mesías, y él estaba en contra no solamente de Jesús, sino de cualquier persona que lo reconociera como Señor y el Mesías esperado, ¿no? Entonces dice que Pablo estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, y dice que él acudió al sumo sacerdote, y el versículo 2 dice que Saulo le pidió cartas que iban dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Y dice que su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén y encadenados. O sea, Pablo no andaba con juegos, ¿verdad? Y dice el versículo 3 que al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, Saulo vio una luz del cielo que de repente brilló alrededor de él. Y dice el versículo 4 que Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice el versículo 5 que Saulo le responde, ¿quién eres, Señor? Él escucha una voz, ve una luz y dice, ¿quién eres, Señor? Y él le responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dice el versículo 6 que esa voz le dijo ahora, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. El versículo 7 dice que Saulo, que iba acompañado, ¿verdad? Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque ellos oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Y dice finalmente el versículo 8 que Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos ahora estaba ciego. ¿Sabes qué impactante es este encuentro, ¿no? De Saulo, de Pablo con Jesús, ¿no? Pablo, pues era un hombre que, insisto, estaba en contra de Jesús, en contra de cualquiera que se llamara su seguidor, quería arrestarlos, quería matarlos, no estaba a favor de ello, y de repente en un momento, cuando él más en contra estaba de Jesús, Cristo se le aparece. Y de una manera espectacular, ¿no? Dice que ve una luz y oye una voz. ¿Sabes? A lo mejor tú y yo, el día que le entregamos nuestra vida a Jesús, pues no vimos una luz como Saulo, ¿verdad? O no escuchamos una voz audiblemente, pero aquí nos deja ver cómo es un encuentro con Jesús. Un encuentro con Jesús no solamente es cuando hay algo sobrenatural, ¿verdad? O algo espectacular como una luz o una voz. ¿Sabes? Un encuentro con Jesús, y lo que podemos ver en estos versículos, es en primer lugar cuando Jesús se revela a ti o a cualquier persona. Dice que cuando Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le pregunta, ¿quién eres? Y la voz le responde, yo soy Jesús.
yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Una primera evidencia de alguien que ha tenido un encuentro con Jesús es que Jesús se le revela. Esa persona puede ver y escuchar a Jesús. A lo mejor no física o audiblemente, pero sí espiritualmente. En segundo lugar, algo que es muy importante es que, y lo podemos ver en estos versículos, es que Jesús le revela sus ofensas. Cuando tú y yo tenemos un encuentro personal con Jesús, Jesús se revela y Jesús nos revela nuestros errores, nuestros pecados, aquellas cosas que hacemos, decimos, pensamos que no le agradan. Dice que cuando Jesús se presenta, le dice, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. O en otras palabras, yo soy Jesús a quien tú estás ofendiendo. Y eso es muy importante, porque, sabes, la palabra de Dios dice que todos hemos pecado contra Dios y contra los hombres. Y lo primero que Jesús quiere, además de revelarse en nuestras vidas, es que Él nos haga ver nuestros errores para que podamos arrepentirnos de ellos. Y en tercer lugar, vemos que Jesús le revela el camino a seguir al Pablo. Le dice, a ver, levántate y ve a esta ciudad. Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús y eso cambió su vida para siempre. Y es muy importante tenerlo presente cuando tú y yo compartamos de Cristo. ¿Sabes? Recordar el día de mi salvación y de tu salvación nos va a ayudar siempre a recordar el poder de Cristo que nos ha transformado. Y eso es muy importante. ¿Sabes? Tú y yo a veces podemos conocer personas que son muy hostiles a la Biblia, muy hostiles a Dios, ¿no? No sé si te ha pasado que de repente empiezas a compartirle a tu familia, a tus amigos, y nunca faltan los comentarios de no, gracias, no me digas nada, ya no quiero saber de eso. No, ya vas a empezar, ay, aleluya, ¿verdad? No, ya, sácate, ¿no? No, a mí no me interesa la religión. Y gente que a veces empieza a poner hasta agresiva y despectiva con nosotros, ¿sabes? Yo siempre he creído que esas personas que son las más bravas, las más resistentes, las más hostiles, son las favoritas de Dios. Son aquellas que Dios va a impactar de manera tan fuerte y las va a transformar y las va a usar para su gloria. Yo no sé si tú hubieras conocido a Pablo o a Saulo en ese tiempo y alguien te hubiera dicho que años después esa persona se iba a encargar de pastorear iglesias y compartir el evangelio. No sé si tú le hubieras creído. A mí me hubiera costado trabajo creer, ¿no? ¿Saulo? Saulo, ese que es hostil, ese que persigue cristianos, ¿me estás diciendo que años después va a estar siendo usado por Dios? Bueno, pues sí, porque Dios, el poder de Dios no tiene límites. Y el poder del Evangelio toca nuestros corazones y nos transforma por completo. Saulo tuvo un cambio radical. Su vida dio un giro tremendo. Pasó de ser alguien que estaba en contra de Dios a ser uno de los mayores instrumentos de Dios para la propagación del mensaje de salvación. Y eso es muy importante, porque a veces tú y yo podemos caer en el error de experimentar cierta duda o incredulidad, ¿no? De repente Dios nos puede decir, oye, compártele a esta persona, ¿no? Y tú y yo decimos, no, es que ese cuate, es que esa persona es muy difícil, nunca me escucha, no me va a hacer caso, ya me batió 5,000 veces y no más, no, bueno, a esa persona, como a Pablo, Dios lo puede tocar y Dios lo puede transformar y Dios lo puede usar para lo que Él quiera usarlo. ¿Sabes? Recordar el día de nuestra salvación, el poder que ha transformado tu vida y la vida de otros, es lo que después nos va a inspirar para compartir las buenas noticias, para compartir nuestra fe. Si Dios pudo con Pablo, si Dios pudo contigo y conmigo y con cualquier otra persona difícil, Dios va a poder con cualquiera. Y eso es importante entenderlo. Dios es el que transforma, no nosotros. El Espíritu Santo es el que convence, no nosotros. Nosotros solamente estamos llamados a predicar el mensaje de salvación. Pero cada que lo hagamos, recuerda esto. Recuerda el poder que te ha transformado. Recuerda cómo eras antes de Cristo y cómo eres ahora. Todo lo que Jesús ha ido cambiando, ordenando en tu vida, ese poder de la palabra de Dios es el mismo poder que puede transformar a los demás, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, a tus vecinos, a los fáciles, a los difíciles, a jóvenes, adultos, a cualquiera. Ese poder es para transformar.
El Evangelio tiene un impacto en nuestra vida y cumple su propósito en el momento en que transforma nuestras vidas. Recuerda eso cada que tú y yo compartamos a Cristo Jesús. Vamos avanzando entonces. Consejo número 1, cuando compartas tu fe con otros, cuando compartas el mensaje de salvación, recuerda el poder que te transformó. Recuerda el ejemplo de Pablo. Recuerda tu ejemplo y quizá el de otros que has conocido. Y consejo número 2, cuando tú y yo compartamos a Cristo, cuando tú y yo compartamos nuestra fe, algo que es muy importante, siempre pidamos la visión de Dios. Vamos a ver ahorita ahí en el mismo libro de Hechos, capítulo 9, ahora de los versículos 10 en adelante, la historia de otro personaje que también tiene un impacto impresionante. Y este hombre se llamaba Ananías, ¿ok? Hechos capítulo 9, versículos 10 en adelante, dice lo siguiente. Después de todo lo que le pasó a Saulo, ¿verdad? Que tuvo su encuentro con Jesús, viene esta parte de la historia. Dice el versículo 10. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. Y dice que el Señor le habló a este hombre en una visión. Lo llamó y le dijo, Ananías. Y él respondió, sí, Señor. Y dice el versículo número 11. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso, que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Y dice el versículo 12, yo le he mostrado en una visión a un hombre llamado Ananías, o sea, a ti, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. ¿Ok? Recapitulamos, Dios habla con un hombre llamado Ananías y le dice, oye, ve a esta calle, ahí vas a encontrar un hombre llamado Saulo, te pido que vayas y ores por él. Le pongas las manos y ores con él para que él pueda recobrar la vista, ¿sale? Y dice el versículo 13, fíjate la respuesta que le da Ananías a la petición que Dios le hace. El versículo 13 dice, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Dice el versículo 14, además, he escuchado que él tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que a todos los que invocan tu nombre. Ananías no necesariamente le dijo a Dios no, pero indirectamente le está diciendo, Señor, ¿seguro? Yo no sé si te ha pasado alguna vez algo similar. De repente estás con una persona y el Espíritu Santo te dice, oye, ve y compártele. Háblale de mí, háblale de Cristo. Y como que nos entra un no sé qué sé yo, ¿no? Un miedo, una duda que decimos, no, Señor, ¿seguro? Oye, no, pero es que esta persona es complicada, ¿no? Sabes, hasta cierto punto Ananías, no sé qué piensas tú, pero yo creo que hasta cierto punto Ananías tenía cierta justificación, ¿no? O sea, Ananías había escuchado de Saulo. Saulo no era cualquier persona, era un anticristiano, era un antiseguidores de Jesús, era alguien que perseguía, que lastimaba, que mataba, o sea, Ananías lo sabía. Y por eso cuando Dios le dice, oye, ve y ora por él, Ananías le dice así como que, no lo sé, ¿es seguro? Señor, porfa, no me mandes, ¿no? Pero en medio de esta duda, de este sentimiento, de esta confusión que a lo mejor Ananías podía estar experimentando, que insisto, hasta cierto punto es algo natural, Dios le da una palabra a Ananías y reenfoca su visión. Ananías hasta aquí estaba viendo a un hombre peligroso, ¿no? A un hombre llamado Saulo, complicado. Pero fíjate lo que Dios le responde en el versículo 15, porque esto cambia por completo la perspectiva de Ananías. Dice el versículo 15, el Señor le dijo, Ananías, ve, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar, dice el versículo 16, cuánto debes sufrir por mi nombre. Qué impactante la respuesta que Dios le da a Ananías, ¿no? Ananías está como que no quiero. Señor, seguro es que la persona es peligrosa, no lo sé.
Y Dios rápidamente le cambia su perspectiva y le dice, Ananías, ve, porque Él es mi instrumento elegido. Ese hombre que tú estás viendo, así como lo ves, no se va a quedar. Yo lo voy a tocar, yo lo voy a transformar y lo voy a usar como instrumento para aportar mi mensaje a gentiles, o sea, no judíos, a gobernantes, al pueblo de Israel. Este hombre que ahorita ves, necio, terco, peligroso, difícil, complicado, hostil, yo lo voy a transformar y lo voy a usar para impactar a otras personas. Wow. Aquí en estos versículos, no sé si tú lo notas, hay dos perspectivas diferentes, dos visiones diferentes. La de Ananías y la de Dios. La de Ananías veía a Saulo. Dios veía a Pablo, a un hombre transformado. ¿Sabes? Pedir la visión de Dios nos ayuda a vernos a nosotros mismos y a los demás como Dios nos ve. Y eso es muy importante, porque Dios no mira lo mismo que el hombre ve. Nosotros vemos lo que nuestros ojos nos dictan, ¿no? Vemos defectos, vemos problemas, vemos limitantes, vemos circunstancias, pero Dios ve más allá. Dios mira nuestro corazón e inclusive la visión de Dios trasciende los tiempos. ¿Sabes? Dios ve el final antes del principio. Dios te ve a ti y a mí transformados. Antes de que tú y yo hubiéramos creído en Jesús, antes de que tú y yo hubiéramos experimentado el poder del Evangelio, Cristo ya nos veía transformados. Él veía la película, digamos, por adelantado. Él ya sabía lo que iba a pasar. Y por eso es muy importante que cuando tú y yo compartamos nuestra fe, cuando tú y yo prediquemos la palabra de Dios, compartamos el mensaje de salvación, le pidamos a Dios que nos ayude a vernos y a las demás personas como Él las veía. Quisiera pedirte que en este momento pensaras rápido ahí en la persona más difícil que has conocido para compartirle de Cristo. A lo mejor es algún familiar, algún amigo, alguien cercano, alguien, o sea, esa persona que luego te rechaza, que no quiere saber nada, que hasta se pone agresiva, que hasta se burla. Ahora, piensa en esa persona. Y ya que la tienes, ahora te invito para que la veas y la pienses como Dios la vería. ¿Te puedes imaginar a esa persona difícil, arrogante, necia, en unos años a lo mejor pastoreando una iglesia? Dirigiendo un tiempo de alabanza, de música, yendo a otros lugares a predicar el Evangelio de Jesús. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Sabes? Cuesta trabajo, ¿no? Y sobre todo cuesta trabajo cuando lo vemos desde nuestra perspectiva, porque pues vemos a esta persona y no, yo creo que no, ¿verdad? No creo que pueda cambiar. Pero ahí es cuando entra la perspectiva de Dios. Dios te puede ayudar a ti y a mí a ver las personas como Él las ve. Ver el final antes del principio. Ver a estas personas completamente transformadas y usadas para su gloria. Y por eso es importante pedir su visión, porque la nuestra nos limita, pero la de Él nos da fuerzas, nos da fe, nos ayuda a ampliar nuestra perspectiva, a ver más allá y a confiar y obedecer en lo que Dios habla. Ananías veía a Saulo, pero Dios veía a Pablo, al instrumento usado y transformado. ¿Sabes? Algo que quiero compartirte, un dato curioso, por ejemplo, es que el nombre Ananías, tú sabes que los nombres tienen significado, ¿no? Y el nombre Ananías lo busqué y dice que su significado más o menos es Jehová es piadoso. Otra traducción dice Jehová ha mostrado favor. O sea, Ananías, el nombre Ananías significa que Jehová, que Dios es piadoso, que Dios muestra su favor, su misericordia, su gracia. Y vaya que Dios quería mostrar su favor y gracia por medio de Ananías a la vida de Pablo. ¿Te acuerdas que Dios le dijo a Ananías, ve y ora por él para que este hombre recupere la vista? Sabes, yo creo que aquí Ananías estaba haciendo mención a su nombre, ¿no? Estaba realmente cumpliendo, ¿no? Ananías iba a mostrar la piedad
y el favor de Dios hacia la vida de Pablo. Y de igual manera, Dios nos quiere usar a ti y a mí para mostrar su gracia, su piedad, su favor, su amor, su perdón. Por eso es importante que nosotros obedezcamos cada que Dios nos llame. Vamos a seguir avanzando. Dice el versículo 17, seguimos en Hechos capítulo 9. Dios le llama a Ananías para que vaya y le comparta a Pablo. Ananías como que no quiere, Dios lo convence dándole una palabra poderosa. Y dice el versículo 17, así que Ananías fue y encontró a Saulo. Y dice que puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías al final obedece. Dios lo convence con sus palabras, va y cumple lo que el Señor le había mandado. Ora por esta persona para que recobre la vista y muy importante, sea lleno del Espíritu Santo. Y dice el versículo 18 que después de que Ananías hace esto, al instante dice que algo como escamas se le cayó de los ojos a Saulo y él recobra la vista. Y dice que luego se levantó y fue bautizado. Y finalmente el versículo 19 dice que después de todo esto, comió algo y recuperó las fuerzas. Qué importante que tú y yo seamos obedientes a la voz de Dios. Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros como instrumentos. Y pedir la visión de Dios es muy importante porque esto nos ayuda a ver a la gente no como personas incrédulas, hostiles, necias, sino como los futuros instrumentos que Dios va a usar para su gloria. Cuando el Espíritu Santo a ti y a mí nos diga, oye, ve con esta persona, háblale de mí, compártele de mí, hagamos como Ananías. No dudemos, confiemos en que Dios nos está mandando por algo. Imagínate qué hubiera pasado si Ananías se hubiera quedado en su punto, si Ananías se hubiera quedado en su visión, en su perspectiva, Saulo. Si Ananías no hubiera ido, ¿qué hubiera pasado con Pablo, con Saulo? Bueno, a lo mejor Dios hubiera tenido misericordia y hubiera mandado a otra persona, ¿no? Pero Dios quería mandar a Ananías y por algo lo quería mandar a él. Y de igual manera, Dios nos va a mandar a ti y a mí. Y por algo somos nosotros, ¿verdad? A veces cuando queremos compartir nuestra fe, le podemos decir, no, pues mejor que vaya el pastor, ¿verdad? O no, mejor que vaya el líder, o no, mejor que vaya esta persona que sabe más. Pero Dios, ¿sabes? Dios no se equivoca. Y Dios cuando te envía a ti y a mí es por algo. Porque Él nos quiere usar también como sus instrumentos para tocar la vida de otras personas. Por eso nunca dudemos. Dios puede hacer lo imposible contigo, conmigo, con cualquier persona. La clave aquí, lo que nosotros podemos ver, es la obediencia y el poder tener la visión de Dios. Ver las cosas como Dios las ve. Y eso solamente es a través de su Espíritu Santo y de su palabra. ¿Sabes? Dios quiere usarnos para mostrar su piedad y favor a otros a través de nuestras vidas y darnos su visión. Esa es parte de nuestra esencia, es parte de nuestro llamado, es parte en lo cual Dios nos ha puesto aquí, es parte de nuestro propósito. Y es importante que lo cumplamos. Pedir la visión de Dios, recuerda esto siempre, pedir la visión de Dios me va a ayudar a ver a Pablo en lugar de Saulo en las demás personas. Cuando tú y yo tengamos ciertas dudas, cierto temor, ciertas confusiones en nuestra mente, oremos y pidémosle a Dios, Señor, yo veo a Saulo en esta persona, yo veo a Saulo en esta circunstancia, pero por favor ayúdame a ver a Pablo. Ayúdame a ver la obra terminada, la persona transformada. Ayúdame a ver tu poder, que aún no ha empezado quizá, pero que tú lo harás, porque yo lo creo en fe. La visión de Dios es muy diferente a la nuestra y por eso es importante pedirla, sobre todo cuando compartamos el mensaje de salvación. ¿Sale? Y bueno, finalmente, para ir avanzando, el consejo número 3 que te quiero dar en este mensaje para compartir el Evangelio, para compartir tu fe con otros, dijimos, número 1, pues céntrate, recuerda el poder que te transformó. Número 2, pídele a Dios su visión para que te ayude a ver las cosas como Él. Y número 3, y algo que creo que es muy importante siempre, céntrate en Jesús, ¿ok?
lo que vayamos a decir, lo que vayamos a compartir, cerciorémonos siempre que sea principalmente a Jesús, a Cristo Jesús. Vamos siguiendo avanzando en nuestra lectura. Hechos capítulo 9, ahora vámonos del versículo 17 en adelante. Ya vimos todo lo que pasó, el encuentro de Saulo con Dios, el llamado de Ananías. Saulo recupera la vista, come, se bautiza y dice que Saulo se quedó unos días con los creyentes que estaban allá en Damasco, se quedó con ellos un tiempo. Y fíjate lo que dice el versículo número 20. Dice que enseguida, o sea, después de eso, enseguida Saulo comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Una de las evidencias, te decía hace un momento, de una persona que ha nacido de nuevo, es que inmediatamente comienza a compartir su fe. Inmediatamente comienza a predicar y a testificar lo que le pasó. Saulo había tenido un encuentro con el Dios vivo. Y eso lo impactó de tal manera que él no pudo callar. Dice que aquí, que enseguida, o sea, después de que recupera la vista, después de que lo bautizan, después de que permanece unos días con los creyentes de Damasco, se pone a predicar, se pone a trabajar. Ya desde ahí estamos viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, ¿no? ¿Te acuerdas? Dios le dijo a Ananías, este va a ser mi instrumento elegido para compartir el mensaje de salvación. Y mira, de inmediato Pablo lo empieza a hacer, empieza a compartir. Y él compartía algo muy importante. Él centraba su mensaje en Jesús. Mira, decía esto. Dice que Pablo comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Pablo no estaba predicando una religión, no se centró en predicar un pare de sufrir, un cheque en blanco, no presentaba un genio de la lámpara mágica con 10 deseos. O sea, Saulo se centró en presentar a una persona, a Jesús. Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Esto era lo que él predicaba. Y eso tuvo un impacto porque Saulo empieza a predicar y fíjate lo que dice el versículo 21. Dice que todos los que lo oían, pues obvio, quedaban asombrados y se decían unos a otros, ¿ese es Saulo? ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? O sea, ¿estoy viendo bien? ¿Sí, sí, sí es Saulo el que estamos escuchando? Se preguntaban unos a otros. ¿Y que este no fue el hombre que llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Imagínate, ponte en sus zapatos de un momento, qué impactante debió ser, ¿no? Una hora antes, quizá, o unos días antes, conocían a un hombre hostil, difícil, anticristianos. Unos días después, esa persona ya andaba predicando de Cristo. Y la gente se quedaba como, wow, ¿qué pasó aquí? ¿De qué me perdí? ¿No? ¿En qué momento cambió esta persona? Primero estaba en contra y ahora ya está andando predicando. Poder del Evangelio, el poder de Dios. Y sabes, yo creo que también por eso Dios quería tocar la vida de Saúl. Porque aquí Dios está demostrando su poder transformador. Estas personas como Saulo, como Pablo, son las que tienen un impacto tan grande con las demás personas, porque demuestran el poder transformador de Dios. Demuestran que Dios no es solamente una religión, unos conceptos, unos bonitos conceptos, ¿no? Filosofías, ideas, valores, ¿no? Dios transforma la vida de las personas. Y esa es una manera en la cual tú y yo compartimos nuestra fe. Cuando compartimos nuestro antes y después de Cristo. Cuando dejamos a los demás ver cómo Dios nos ha transformado tan grandemente y ahora nos usa para su gloria. Las personas que escuchaban a Saulo pues quedaron boquiabiertos, ¿no? No se lo podían creer. Y finalmente dice el versículo 22 que la predicación de Saulo se hacía cada vez más y más y más poderosa. Y dice que los judíos de Damasco no, escucha esto, los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías.
¿Te acuerdas? Saulo era fariseo. Él no reconocía a Jesús. Y ahora tiene su encuentro y ahora le cambia por completo el discurso, ¿no? Antes no creía que Jesús era el Mesías, ahora predica que Jesús era el Mesías, lo comparte con otros y dice que los judíos, las personas que no habían aceptado a Jesús, que lo habían rechazado, que no lo habían reconocido como el Mesías, al escuchar la predicación de Saulo, no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Era quien había dicho que era. Y todo esto porque Saulo no se centró, te insisto, en presentar una religión, valores, ideas, cosas favorables, un pare de sufrir. Saulo se dedicó a predicar a una persona, a Jesús. ¿Quién era esa persona? Lo que había hecho. ¿Sabes? Pablo centraba su mensaje en Jesús, no en una religión. El Evangelio, las buenas noticias de salvación, se centran en Jesús y se centran en 3 puntos muy importantes. Número 1, ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? Pablo lo denunciaba. Jesús es el Hijo de Dios. Cuando tú y yo decimos y leemos esto, el Hijo de Dios, nos referimos a que Jesús era Dios hecho hombre. Lo que muchos judíos no pudieron creer, lo que muchas personas no reconocen al día de hoy, es que Jesús era el Hijo de Dios. Y Pablo lo primero que dice es, Él es el Hijo de Dios. Él es Dios hecho hombre. Él es quien dijo que era. Número 2, el Evangelio es predicar lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Muchas cosas, pero lo principal y lo más importante, Jesús pagó por nuestros pecados y nuestras ofensas hacia Dios. ¿Sabes? Jesús vino a salvar lo que se había perdido, a restaurar lo que se había roto. Jesús vino a reconciliar a la humanidad, al hombre, con Dios. En el principio, el hombre y Dios eran cercanos, eran uno, eran íntimos. Llega el pecado y esa comunión se rompe. Pero Jesús vino para restaurar eso. Al dar su vida en la cruz, al morir por mis pecados, por tus pecados, por los de toda la humanidad, Él abrió un camino nuevamente, acceso a Dios. Ya no hay nada que nos pueda separar. Todo aquel que cree en Él y lo confiesa como su Señor y Salvador y se arrepiente de sus ofensas, puede ser llamado un hijo de Dios. Y eso es lo que Jesús vino a hacer. Y número 3, el Evangelio también se puede resumir en lo que Jesús nos ofrece: reconciliación con Dios y vida eterna. Palabras más, palabras menos, esta era la predicación de Pablo. Esto era lo que él compartía en las sinagogas, lo que fue a compartir a tantos lugares y ciudades en diferentes espacios. Él iba predicando no una religión, no un concepto, iba predicando a una persona, a Jesús, a Cristo. Y él se centraba en predicar quién era él, el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que había hecho? Pagó por nuestras ofensas ese Dios. ¿Y qué es lo que nos ofrece? Reconciliación y vida eterna. Y esto es importante tenerlo presente cada que tú y yo compartamos nuestra fe, porque a veces en nuestro nervio, ¿verdad? En nuestra, a lo mejor falta de Biblia, podemos tener una buena intención de compartirle a alguien de Cristo, pero de repente nos vamos desviando por otras cosas que no necesariamente son las buenas noticias de salvación, ¿no? Algunas personas comparten a Dios como, no, acércate a Dios porque Él te va a sanar. Tienes esta enfermedad, Dios te va a sanar. Tienes deudas, Dios te las va a pagar. Necesitas un auto, Dios te lo va a dar, ¿no? Se centran más en la necesidad de la persona, que digo, sí es importante, digo, la necesidad de una persona no es un auto, ¿verdad? Es Cristo. Pero a veces nosotros tenemos nuestro propio concepto, ¿no? De cuál es nuestra necesidad. Y en nuestro afán a veces de querer convencer, que no es nuestro trabajo, ¿verdad? Pero nuestra intención de a veces convencer a las personas, acabamos enseñando y predicando y prometiendo cosas que no tienen nada que ver. Por eso es importante, cuando compartamos nuestra fe, cuando compartamos el Evangelio, el mensaje de salvación, centrémonos en compartir a una persona, a Jesús.
a nuestro amigo Jesús, a nuestro Padre Jesús, a nuestro Salvador Jesús, aquel que nos encontró un día, así como a Pablo, que sin merecerlo se reveló ante nosotros, que nos mostró nuestros pecados, que nos hizo, que nos perdonó y nos ha hecho aceptos, y que desde ese momento ha estado transformando día a día nuestras vidas para su gloria. Eso es lo que nosotros tenemos que compartir. Y para que lo podamos hacer de una manera correcta, siempre es importante centrarnos en Jesús, en lo que Él es, en quién es Él y lo que ha hecho por nosotros y lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Vamos avanzando y para ir terminando. La conclusión de este mensaje entonces es, o el resumen que te podría decir, cuando tú y yo compartamos nuestra fe, que es un llamado que Dios nos ha hecho, que es algo que es importante que hagamos, es muy importante y te animo para que tengas estos 3 consejos ahí a la mano. Número 1, recuerda el poder que te transformó. Recuerda el poder que transformó a Pablo, pero también que te transformó a ti. ¿Qué tanto ha cambiado tu vida desde que conoces a Cristo? ¿Qué tanto ha cambiado tu vida desde que has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Hay un antes y un después? ¿Se nota? ¿No se nota? Bueno, cada uno de nosotros podemos hacer ese análisis, esa revisión en nosotros. Pero yo creo que sí. A lo mejor nuestro encuentro, te insisto, no fue tan espectacular como el de Pablo, ¿no? Tú y yo cuando recibimos a Cristo, a lo mejor no vimos una luz así, wow, en el cielo y escuchamos una voz así como Morgan Freeman, ¿no? Así, desde el locutor, ¿no? Yo soy Jesús, ¿no? Pero, bueno, ¿sabes? Nuestro encuentro con Jesús es tan impactante como el de Pablo, porque el principal milagro es que Jesús se revela y se reveló a tu vida, la mía, aún siendo pecadores. Y eso es tan impactante como una luz en el cielo, como una voz fuerte. El hecho de que tú y yo hayamos podido ver espiritualmente y escuchado la voz de Dios es el milagro más grande que alguien puede experimentar en esta vida. Por eso recuerda ese día. Recuerda el poder que te ha transformado y que te está transformando día a día a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Número 2, cuando compartamos nuestra fe, cuando compartamos el Evangelio, nunca olvidemos esto. Pidámosle a Dios su visión. Señor, ayúdame a verme a mí y a los demás como tú los ves. Yo veo Saulos por todos lados, yo veo problemas, yo veo gente difícil, yo veo menos probables, yo no veo claro, pero tú sí ves claro. Ayúdame a ver lo que tú ves. Ayúdame a ver el final antes del principio. A verlo en fe, no con estos ojos, sino con los ojos de fe. Ayúdame a creer que tú vas a transformar a esta persona, a esta situación, a esta circunstancia. Con la visión de Dios podemos vencer la incredulidad, podemos vencer el temor, podemos vencer la vergüenza y tantas cosas y sentimientos e ideas que nos estorban y nos limitan a veces de compartir a Cristo. Y número 3, y por último, cuando tú y yo compartamos a Cristo, cuando tú y yo compartamos nuestra fe, recuerda siempre centrarte en Jesús, en presentar a Jesús, a tu amigo Jesús, a tu Salvador Jesús, a tu Padre Jesús, a tu Salvador. ¿Quién es Él? Lo que Él hizo y lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Él es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Salvador del mundo. El nombre Jesús significa eso, Salvador. Y Él ha salvado a la humanidad de sus pecados. Céntrate en Él, en su persona, en su obra, en su promesa. Y bueno, pues espero que este mensaje haya sido de bendición. Guarda estos 3 consejos cuando compartas tu fe, porque recuerda, es un llamado que Dios nos ha hecho. Y es algo que debemos practicar. Algunos quizá lo hacemos constantemente, otros quizá nos cuesta un poquito de trabajo. Algunos inclusive podríamos llegar a pensar y convencernos, bueno, es que yo no sé mucho, yo todavía como que no estoy preparado. ¿Sabes? Pablo nos dejó en claro, ¿no? Él dice que él inmediatamente empezó a compartir. No sé qué tanto había aprendido, no sé qué tanto había estudiado en esos días, pero Pablo inmediatamente se puso a compartir no solo lo que sabía, sino lo que él había experimentado. Cuando compartas tu fe, recuerda a Cristo siempre y ponlo en el centro
de tu mensaje. Ponlo en el centro de tus palabras. Pídele a Él su visión, pídele a Él su espíritu, pídele a Él su visión para todo lo que necesitamos. De esa manera podremos cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Y podemos ser los instrumentos que Dios quiere usar para su gloria y para llamar a otros también a que se sumen a los propósitos de Dios. Ese es nuestro llamado en este tiempo. Así que pues permítanme orar para cerrar este tiempo y darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos has llamado, tú nos has escogido a cada uno de nosotros y, Señor, lo has hecho con un propósito. Tú has transformado nuestras vidas. Y así como Saulo un día tuvo ese encuentro contigo, Señor, nosotros te damos gracias a aquellos que hemos podido tener ese encuentro también. Gracias porque tú un día viniste a nuestras vidas, nos encontraste en medio de nuestros errores, de nuestros delitos, y tú tuviste misericordia de cada uno de nosotros. Y tú entraste a nuestro corazón, transformaste y hoy nos estás usando para tu gloria. Señor, oramos para que en todo momento podamos tener eso presente y sea lo que nos motive siempre para compartir nuestra fe, Señor. Ayúdanos siempre a recordar el poder que nos ha transformado, a pedir tu visión y tener tu visión y a centrarnos en ti, Señor. No estamos llamados a compartir a otra persona que a ti. Solo tú, Señor. Jesús, el Salvador del mundo. Padre, ayúdanos a vencer cualquier temor, cualquier idea, cualquier limitación que nosotros vemos y a recordar que tu poder es más grande y que tú nos vas a usar, así como a Saulo, así como a Ananías y a tantas personas que tú has usado, Señor, para tu gloria y tu honra, así lo harás con nosotros. Ayúdanos a ser esos instrumentos fieles para que podamos traer a otras personas a la salvación y al arrepentimiento, porque esa es tu voluntad, Señor, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, gracias te damos por todo esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Benjamín. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Todavía tenemos un poco de tiempo al respecto. Ujú. ¿Algún comentario? ¿Alguien que... Jesús, ¿cómo estás? No te había visto. Saludos, saludos. Digo, aprovechando, Sí, sí. algo que me gustaría hacer énfasis es algo que dijo Benjamín. Muchas veces, a veces por querer compartir el evangelio, compartimos un evangelio que no es, bueno, nosotros decimos diluido, ¿no? Y presentamos a veces todas las bendiciones de Dios como si fuera realmente eso lo importante. Y pues bueno, creo que lo importante es reconocer primeramente que somos pecadores, incapaces de poder salvarnos nosotros mismos, y que por ello necesitamos a Jesucristo. Así es, efectivamente. Muchas gracias, Jesús. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, yo quería comentar dos cosas. Una es, bueno, primeramente agradecerte, Benji. Creo que era una palabra que como iglesia y como cuerpo de Cristo necesitamos, porque en muchas ocasiones, como bien comentabas, estamos tan involucrados en tantas otras actividades y se nos olvida, ¿no? Entre comillas, el compartir nuestra fe. Y a veces como iglesia, y hablo iglesia en general, estamos muy ocupados, enfocados en eventos, en actividades. No estoy diciendo que sean algo malo, ¿no? Congresos, campamentos, etcétera, y son parte de un crecimiento y de una edificación como iglesia. Pero hay veces que somos tan buenos organizadores de eventos que dejamos de y olvidamos la esencia del gran mandamiento que el Señor nos dejó, ¿no? Entonces, si vas a hacer un evento en tu iglesia, adelante y que sea un evento de excelencia. Pero cuando esto nos distrae de lo esencial, que es compartir nuestra fe, algo tenemos que ajustar ahí. Porque hay veces que podemos decir, es que soy muy efectivo en lo que hago, pero no necesariamente lo que hacemos es lo que Dios nos llamó a hacer. Y lo que Dios sí nos llamó a hacer es compartir de nuestra fe, a ser discípulos, a que todo el mundo conozca
y sean enseñados en todas las cosas. Entonces, gracias por la palabra, Benjamín. Punto número 2, y decían los apóstoles, no podemos dejar de hablar lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, no podemos dejar de decirlo. Y si tú en esta noche has escuchado esta palabra y ha habido algo en tu corazón que se movió, es precisamente eso, porque si Dios realmente vive en ti, tú y yo no podemos dejar de hablar de lo que Dios es en nuestras vidas. Entonces, tengamos cuidado, si no estamos hablando del Evangelio, hagamos una pausa en nuestras vidas para saber si realmente el Evangelio primeramente nos ha impactado a nosotros mismos. De lo contrario, no estamos siendo eficaces. Podemos tener muchas actividades, podemos ser muy buenos religiosamente en la iglesia, pero no necesariamente estamos siendo eficaces en el reino de los cielos. ¿Quieres comentar algo, Domingo? Si ya no hay otro comentario, vamos a hacer una oración para terminar. De hecho, estamos en tiempo. Y ahí donde estás, cierra tus ojos, vamos a despedirnos orando. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú hablas a nuestras vidas. Señor, porque nos instas de distintas maneras, Señor, a que seamos obedientes, pero la obediencia de hablar del Evangelio depende de cada uno de nosotros, Señor. Queremos ser hallados fieles, Señor, al compartir de tu palabra, al compartir nuestra fe, al impactar al mundo, al ser útiles en esta tierra. Señor, perdónanos, Señor, si nos hemos enfocado tanto en actividades, tanto en cuestiones del mundo, Señor, tanto en cuestiones políticas, deportivas, de entretenimiento, incluso cosas buenas, cosas lúdicas, que hemos olvidado la esencia de compartir nuestra fe con otros, Señor. Gracias por esta palabra que tú hablas a nuestros corazones, Señor. Y yo te pido que en cada uno de nosotros como personas y como iglesia, Señor, esta palabra permanezca y dé fruto, Señor, y la recordemos no por el hecho de tratar de nosotros convencer a alguien, sino sabiendo que tu corazón es que todos vengan al arrepentimiento, Señor. Cuando entendemos eso, no en nuestra mente solamente, sino en nuestro corazón, Señor, vamos a ser instrumentos útiles en tus manos, Señor. Bendigo a cada uno de los que estamos aquí. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Familia, muchas gracias, Benjamín. Seguimos en comunicación. Yo espero que entre hoy y mañana ya quede la plática en YouTube. De todos modos, estaré enviando la liga por si alguien quiere verlo nuevamente. Dios les bendiga. Estamos en contacto.